estoy en el Museo de Arte Moderno y fui convocada con un grupito chiquito en 2013 para casi, bueno, experimentar la cantidad de metros cuadrados del museo y poder abrirlo con todas sus salas. Y en la, no sé, división de secciones me tocó patrimonio. Y básicamente creo que el resultado de lo que vamos ahora a ir armando, y la invitación tuvo que ver con esta idea de generar una red colaborativa, que es lo que ustedes están haciendo, básicamente nace por la experiencia de ese inicio en 2013. Yo era la única que heredaba la gente de planta que hacía 20 años que estaba en el museo. Por lo tanto, me consideraba a mí misma como la paracaidista que nadie iba a querer, ¿no?, asumir. Y está asociado con lo que decía Cintia en relación a, por favor, nadie diga que voy a ser la coordinadora y menos la jefa de área. O sea, les corto la boca, la lengua. Yo soy una más entre pares, ¿no? Porque si no va a ser bastante difícil saber básicamente dónde está alguna planilla Excel o Access de todo el patrimonio. Porque se había roto la computadora que heredábamos con toda la información. Entonces era llegar a un desierto. Digo, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces, bueno, fue cómo integrar a... Es un equipo bien diverso porque no había departamentos o áreas divididas, hay gente profesional y gente no tanto, también diverso en edades, gente a punto de jubilarse, mediana o más jovencitos, algunos recién saliendo de la carrera de Historia del Arte, Filosofía y Letras. Entonces había que poder promediar y básicamente conciliar y reencantar a esa gente sin ser un shock de muestras, donde justamente el área registro, patrimonio, era muy subsidiaria. Y lo difícil fue de ese ingreso tener que generar una muestra de patrimonio en 40 días, ¿sí?, recién ingresando, no esas solas, 6 muestras hicimos, pero una de ellas muy grande de patrimonio, y toda la cotejación de registro de datos. Y yo lo único que había heredado era un patchwork de diferentes formatos de registro sin saber justamente toda la trazabilidad de esa obra, si realmente estaba bien la fecha, si estaban datadas, si correspondía, si los títulos correspondían o era la ficha que es del año 56, alguien había otorgado porque era un paisaje, pero le había puesto de título paisaje. Bueno, bien complejo tratar de dilucidar eso, y no solamente eso, sino también, que ahí tenías vos un registro, que es el de el tema de los herederos y justamente otorgar los derechos de reproducción de imagen, si esa imagen iba a tener un folleto, todavía no se pensaba en catálogo, pero algo iba a tener que salir, quiénes teníamos o no plausibles, quiénes estaban vivos para poder cotejar esa información, quiénes no. Entonces había una selección muy rápida en relación a esos datos también para componer la muestra, pero obviamente los curadores quieren una muestra con otros artistas que no tenían la información. Entonces, bueno, la idea es que teníamos que tratar de, entre todos, generar, por una necesariedad primaria, un trabajo horizontal colaborativo, ¿sí?, donde hay que mantenerlo, ¿no? Hay que mantenerlo porque yo no iba a cambiar después y bueno, listo, ahora soy tu jefe, ahora haces lo que yo te digo. No, había que mantenerlo porque en realidad gente de más edad estaba no sé, acostumbrada a otro tipo de formato, entonces necesita que uno le vaya indicando el camino y había que ir conociendo en el mismo momento la obra, la gente, los caminos diversos, cómo incentivarlos y que ellos tampoco sientan que uno venía a demostrarles nada que supiera más, sino que básicamente nos teníamos que poder entre todos generar una unidad. Eso después se fue dando fácil, porque el museo fue creciendo explosivamente y terminamos siendo los últimos terrones de tarro. Entonces, bueno, entendimos todos el juego, somos esto. ¿Cómo vamos a poder hacer tantas tareas conjuntas? Porque casi lo que estás describiendo de la Fundación Clem era como haber llegado al museo sin decir que esa tarea no se hubiese hecho previamente, por supuesto que sí, pero era tenía muchas discontinuidades. La obra, lo que sí tengo que decir que el equipo preexistente tiene una ética y un amor por lo que hace como nunca había en mi vida, entonces tienen un valor que ya con eso es el 100% para mí. El resto uno va pudiendo aprender también, porque tuve que aprender muchas cosas que no lo había aprendido en Malva porque no estaba en ese área, no lo había aprendido en Tigre porque tampoco estaba en ese área. Entonces es
buscar de qué manera hay... Vos estás hablando de la gente que pertenece a las áreas de registro. No había... La ética que tienen. La ética, exactamente. Hubo alguien que se tuvo que encargar porque le dieron ese lugar, ¿sí? Pero lo que no había era una objetivación de la forma de ingresar los datos, porque si no todas son miradas absolutamente parciales, sí, perspectivas diversas, sí. Entonces el vocabulario era de lo más variado. Bueno, y ahí tuvimos que ir buscando justamente cuáles eran esos tesauros para... eso está en proceso todavía, pero al unísono uno se transforma también en un gestor del área, quiere ser investigador, pero no puede, entonces tiene que ir dividiendo, bueno, cómo vamos dividiendo las tareas, porque yo tengo que ocuparme de los presupuestos, además tenía la obra total del Museo de Arte Moderno, estaba en 3 espacios externos, se llama extramuros. Entonces tenía que mudar no solamente obras, sino también sectores administrativos, gente, había que mudar gente con reposicionarlos en el espacio, generar un mapeo de dónde ubicarnos, que ese espacio sea respetable, pues ya me fui dando cuenta en muy poco tiempo lo difícil que era ganarse ese respeto, ¿no? No por mí, lo digo por el área que estaba anteriormente. Y bueno, toda esa cantidad de situaciones y la cantidad de muestras que se absorbieron rápidamente en este museo hicieron que vaya detectando también que había otras áreas en peores condiciones, como por ejemplo la biblioteca y la gestión de sus archivos, Pino Monques en conservación, que es una eminencia y va a los congresos de conservación de arte contemporáneo en Reina Sofía, es invitado anualmente y sin embargo no estaba finalizado su laboratorio, entonces pudimos aplicar a proyectos mecenazgo, pero el museo pedía varios proyectos mecenazgo, entonces había que tratar de ver cómo que nos dieran uno, claro. Y escribir y sostener para que esto, bueno, tuviera... Y así pudimos, con varias cosas, ir armándonos un equipo, el preexistente, más ir pudiendo contratar también parcialmente gente más formada para ir tomando diferentes núcleos. Y saltamos, cuando conocimos la biblioteca, justamente el único sector que es muy importante, la biblioteca del Museo de Arte Moderno, pero el único sector no mudado aún al museo. Porque es la biblioteca que uno consultaba en San Martín. Antes estaba en San Martín, ahora está en la calle Alsina, es muy consultada por investigadores, el lugar es tremendo. Para arte argentino, sobre todo contemporáneo, lo usabas muchísimo. Totalmente, y aparte tiene una cantidad de fondos documentales, de más de 8.000 documentos valiosísimos. Y bueno, entonces me fui sumando... Los pobres del museo nos fuimos sumando para decir, bueno, ya que vamos a emprender cosas, tratemos de emprender con estas áreas que si no van a quedar divididas. Lo que pasa, Vale, es que también estaban muy relacionadas. Por supuesto, muy relacionadas, pero en condiciones que no tienen baños, no tienen calefacción, o sea, realmente mal. Entonces, la biblioteca finalmente se va a mudar el año que viene, también con un proyecto mecenazgo, y para que esto pudiera tener justamente una actualización necesaria, seguimos proponiéndonos, ¿por qué no todos estos fondos documentales que tiene el espacio, que no muchos están inventariados y que son requeridos y a veces porque tienen la mejor disposición y son muy buenos los bibliotecarios del museo, obviamente los otorgan, los cuidan, los abren, pero a veces no se pueden mostrar o no se pueden salir a fotocopiar, etcétera, porque no están inventariados. Entonces, claro, hay que hacer una tarea también conjunta en muchas capas, en muchos niveles. Vimos con Matías Gutenman, vimos con Ramiro Ubiña también, que son quienes ya estaban trabajando en la idea de poder digitalizar con, ahora vamos a ir mostrando las herramientas, pero poder digitalizar documentos. Matías hizo la digitalización de una parte, ¿no?, de la biblioteca del Colegio Nacional de Buenos Aires y muchas otras cosas más. Gracias a que salió en el diario lo encontramos. No hubiese sido bastante difícil, sino pero cuando nos reunimos y encontramos las mismas inquietudes, la misma temperatura de esta otra generación que piensa diferente, que nosotros que somos más grandes, piensa en términos de conjunto. Colectivo. Y colectivo para ellos es natural. No es, vamos
vamos a hacer la revolución. No, sí, perfecto, estamos haciendo esto. Y cuando empezó a hablar de que sí existía o preexistían software libres, ¿no?, de trabajo colaborativo y específicos para generar todo el ingreso de información de archivo, y que eso además lo podíamos empezar, era mucho más sencillo si nos uníamos, como lo que ustedes están haciendo ahora, si nos reuníamos con las otras bibliotecas que son patrimonio de los museos para poder hacer una tarea que es acotada, porque todo es ciclópeo, sino, ¿no? Porque hay que, cuando uno dice muda determinada colección, tenés que encargarte de los espacios que contienen la colección, de que siempre estén libres de humedad, que haya grillas, que haya planeras, que haya... En las bibliotecas eso más o menos lo tienen controlado los bibliotecarios mejor, aunque esté en el lugar más espantoso como el caso nuestro, porque es tremendo. Y entonces podemos darles las herramientas de justamente, porque además están más cercanos a la tecnología en la forma que ingresan su información, podemos dar las herramientas para que cada lugar pueda construir su propio escáner, que eso es lo que estamos haciendo en el museo, ya lo estamos terminando, y no tercericen justamente su material que después está en otros servers, muchas veces externo, que desconoce la gente cómo, que es lo que siempre ha hecho, cómo cuidar sus soportes valiosos, ¿sí? Cómo manipularlos, cómo organizarlos. Y me encantó lo que estabas contando, porque justamente, yo digo, ay, qué hermoso. Es como, me parece, la idealización de todos nosotros, el Museo Etnográfico, de tener esos equipos conformados que podamos hacer, no todos, sino que en el diálogo es como si estuviéramos haciendo, porque además aprendemos y tenemos el respeto de la disciplina interdisciplinaria que está con nosotros. Y de generar investigación, porque acá nuestra primera instancia es, si asociamos los archivos que previamente uno, yo no paso ni nada, pero ahora les puedo, espera, ¿cómo se pasa? Dale. Si nos, bueno, acá nada más porque Matías nos puso a todos, ¿no? Pero no importa quiénes somos muchos del museo, gente ingresante, van a encontrar, sí, un desnutrido campo, digo, en aquellos que conocen muy bien cómo estos sistemas colaborativos en cuanto a tecnología hacer que funcionen en las instituciones, y son tres. Bueno, entre ellos Matías, que si está acá es también... Vale, a ver si te entendí, sí, que hay poca gente especializada en informática y en que nos así, o sea, que nuestros campos interdisciplinarios... En informática y humanidades, ¿sí? En informática hay un montón. Pero pero en estos campos que decís, ay, qué lindo, Vivian, cuando contaste estos equipos interdisciplinarios, ¿no? Yo no sé si mencionó algún informático. El tema informático es un tema. Es un tema. Sí. Sí. Nos está faltando ese espécimen informático, sí, incorporarlo en nuestro... Porque si no es como que siempre tenemos que buscar a alguien que esté hablando en otro idioma informático, pero que mire para otro lado, ¿no? Y acá él se sentó, bueno, él viene de letras, de filosofía y letras, y es un nerd informático. Entonces, claro, en 2 segundos estábamos hablando el mismo idioma y él podía traducirme nada más que mi teoría en el aire inmediatamente y enseñarme su experiencia de la N. Entonces, lo que sucede ahí es que hay una sinergia explosiva. Decís, es genial, se puede hacer. Es lo que decía, sí, se puede hacer. Y eso también empieza a contagiar a otras áreas porque ya están implicándose. O sea, lo que fue sucediendo acá es que la necesidad nos hizo que nos impliquemos. Antes estaban más aislados o no tenían tanto compañerismo, etc. Y ver que realmente funciona, ¿no? Que es lo que vos decías, funciona. Entonces, lo primero que dijimos es, obviamente acá hicimos fotografías muy segmentadas que parece que estuviéramos en un laboratorio de primer nivel, pero no, sin embargo estamos en esa biblioteca espantosa, triste y decadente, pero solo una pared blanca teníamos. Ahí colocamos la mesa de lo que fue nuestro equipo de conservación. Ahora digo, equipo de conservación. Teníamos a Pino Montes, ¿no? Que trabaja otro tipo de soportes. Claro. Sin embargo, del Museo Larreta, en comisión, que ahora pudimos asumirla, vino Silvia Borja y le pedimos, por favor, que lidere la conservación de estos archivos.
y que sola no iba a poder, porque nadie puede solo, porque son un montón de documentos y teníamos fecha de mudarlos, hay que mudarlos en las mejores condiciones, ¿no? Esa cantidad de documentos. Entonces dijo, bueno, es bien difícil, acá tengo la reglamentación de ciudad, todavía no teníamos convenios hechos con instituciones o con universidades para que esas instituciones tengan que tener el ART de cada uno de los ingresantes como pasantes. Bueno, hagamos la primera experiencia con lo que tenemos, y lo que teníamos era los estudiantes de la UMSA que ya tenían generada la ART, listo, larguemos ya y les damos nosotros la posibilidad de 80 horas de prácticas profesionales necesarias, donde va a poder firmar Silvia Borja, Pino Monques en un trabajo conjunto, y donde esa experiencia la van a ver concretada en esa inauguración de la biblioteca, donde va a tener justamente también una determinada promoción desde la misma gestión del museo, donde van a estar implicados. O sea, nada es tarea olvidada. Ella hablaba de pago, nosotros tenemos que ver cómo compensamos esas situaciones todo el tiempo. Entonces, ahí se ven las diferentes formas en que no podíamos pagarle a Conservarte, que es muy caro, entonces compramos todos, ¿no?, los insumos para poder armar las cajas por ellas mismas, que es una de las prácticas que generan en la misma, ¿no?, universidad. Y acá, esto, si querés pasarme al siguiente, es una partecita del material que tenemos en los archivos, son varios fondos documentales, ahí se ven 2 revistas que además fueran muy impactantes porque es del Fondo Pagano, donde Pagano, cuando hizo su historia del arte, su libro de la historia del arte, con todos los documentos que trabajó, donó como 400 carpetas que están en el museo, no muchas de ellas están inventariadas, y hay material que nunca nadie abrió. Y cuando abrimos esta carpeta nos sorprendió muchísimo a los dos, era el color intacto, ¿no?, del tinte que tiene esa impresión, son revistas mexicanas maravillosas. Dijimos, claro, esto no lo queríamos ni tocar, dijimos, realmente estamos pensando bien que una manera de preservarlo además es su digitalización, y que esto tenemos por suerte alguien que ingresé yo cuando pude tener una partida chiquitita presupuestaria, una fotógrafa, no había un fotógrafo, ¿no?, en el museo. Ya pensaba que a futuro uno podía, en esas patas fundantes de un museo que es su conservación y su difusión educativa, ¿no?, que a veces se olvida, pero eso es algo importantísimo, y la difusión del patrimonio, más allá de las muestras y el catálogo, también es poder acercarla a cantidad de investigadores. Hoy, ¿no?, nuestra reserva o sala de exhibición o hall de entrada es la web. Total. Ya sea que lo pensamos como Es así. refugio backup, como decía yo, por Claro, si no tiene tenés doble dinero. función. Entonces, tal vez eso es eso es lo que nos está como guiando el tiempo en el que vivimos, ¿no? Que nos está pidiendo que pongamos en acceso, ¿no? Registremos y pongamos en acceso y preservemos digitalmente para compartir. Es como nuestra sala de exhibición. Totalmente. No, y aparte se puede generar exposiciones curadas, ¿no?, de archivos también en la web, donde uno pueda invitar también a investigadores. O sea, abrir otro tipo de juegos que no sea nada más que el hábitat del espacio físico. Claro. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno, la idea, ¿no?, esta idea que conversamos entonces con Matías en un principio nos hizo a pensar para generar una red, por lo menos tenemos que ser 3 en un principio, ¿no?, como un sistema. O sea, si estoy alone, estoy sola, no va a poder ser esto posible, porque siempre puede ser posible que la institución haga su digitalización de archivos, obviamente, pero si nosotros queríamos generar justamente una interrelación de aquellos archivos que componían además el nuestro, como el caso de Pirovano, por eso lo de Claro, Pirovano. completar las partes. Completar las partes, ya sabemos quiénes Completar las están figuritas. investigando. Y están investigando, y una de las sedes donde se completaba la mayor cantidad que tenemos del Fondo Documental de Pirovano era en Fundación Espigas. Y aparte Fundación Espigas es justamente una fundación de archivo. O sea, a ver, tenemos que poder conjugarnos. Ya nos conjugamos, ya estamos en el territorio. Ahora ahí nos dimos cuenta que Fundación Espigas no tenía el documento original de ese fondo documental, eran fotocopias. No, hay que seguir investigando. Dimos con justamente quién tenía esos fondos documentales, nos acaban de donar la semana pasada. ¿Qué se va? Y aparte porque le encantó la idea, dije, ya te lo dono, quiero que esto sea de esta manera.
Entonces empiezan a poder, ¿sí?, salir a la luz toda aquella documentación donde hay mucha justamente avidez de los intelectuales investigadores, pero que a veces no sabían ni el domicilio de quién tenía, ¿no?, esos documentos, y ese es un caso. Ese caso nosotros lo pudimos ir arrastrando. Perdón, Vale, mucho. porque también para investigar necesitas fuentes. Y empieza a ponerse en valor de que si no hay fuentes, no hay investigación posible. Exactamente, estas son justamente el rastreo de todas aquellas fuentes que no estaban inventariadas en muchos lugares. Detectamos que en Espigas tampoco había fondos documentales que no estaban inventariados, recientemente donados, que en el Museo de Bellas Artes, hablamos con Mariana también, directora del Museo de Bellas Artes, y también detectó otro. Entonces, bueno, ¿por qué no nos unimos entonces y podemos armar los corpus con mayor completud de esta clasificación que tenemos dentro de los archivos? Si querés, pásamelo. Bueno, necesitábamos escanear los archivos y dije que no queríamos tercerizar, y aparte es costosísimo y el material no queda dentro de los museos de quien justamente investiga y genera la conservación de esos archivos. Entonces, acá, y esto nos lo contás vos en 2 palabras. Porque estos son 2 ejemplos de lo que se conoce como escáneres do it yourself, hágalo usted mismo, que son básicamente estativos que tienen cámaras y que después se conectan a una computadora y que se construyen con materiales comunes, cámaras baratas, lámparas LED y cosas que se compran en cualquier ferretería. Es lo que se conoce como tecnología de bajo costo y abierta. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no tiene patente, esto está disponible en Internet, del mismo modo que al final del proceso estarían disponibles las colecciones de las instituciones. Comparten esa misma filosofía, son abiertos. Este diseño es en B, que es como los escáneres planetarios, o sea, sirve para todo lo que es documentación encuadernada. Yo sé que algunos alguna vez lo utilizaron acá, uno parecido en el histórico, e intentaron hacerlo en el Mitre. El otro es un diseño adaptado a, bueno, todo lo que es material suelto de archivo, o sea, efémera, documentación, fotografías. Este es un ejemplo del escáner en B, como ven son todas cuestiones hechas con madera. Los equipos de producción de muchos de los museos probablemente podrían fabricarlos si los planos estuvieran disponibles. Y después hay consideraciones respecto a cómo se ensambla la parte electrónica de las cámaras, etcétera, que están también abiertas como para compartir. Un poco la filosofía de la red tiene que ver con poner recursos en común justamente para casos de uso similares. Este es un detalle, digamos, de la construcción que se empezó a realizar del escáner plano, que es el que se va a empezar a usar con los documentos que se mostraron más arriba, y acá vemos un proceso ya de fabricación de el que se estaba haciendo. Y que tardamos mucho porque estamos en plena movimiento de obras de las reservas de un lado a otro, o sea, casi que soy la fletera de patrimonio, porque se está ahora agrandando la esquina del museo, entonces pasamos tantas veces por ahí que no los dejamos terminar y los queremos tener para invitarlos a ustedes también que vean justamente cómo funciona. Justamente la ventaja que traen estas herramientas que son basadas, digamos, en una tecnología abierta, es que son baratas y fácilmente mantenibles. Uno no incurre en un gasto que después se va a tener que replicar infinitamente mientras cambien las gestiones. O sea, esto no compromete a las organizaciones con un proveedor externo que después nos va a aumentar los costos, no nos obliga a tener que estar llamando al soporte, que probablemente en el caso del resto de las provincias no estén. La idea básicamente detrás de este tipo de herramientas, tanto hardware como software, es dejar capacidad instalada en los museos. O sea, que los mismos que están diariamente a cargo de las colecciones sean los que están a cargo de la dimensión informática de sus colecciones. No se puede disociar la dimensión digital del patrimonio de la dimensión material. Y esto es una forma de hacerlo. Exacto. Para que pasamos ahora medio rapidito. ¿Me lo pasás vos? Sí. ¿Cómo se... esta es cómo se vería justamente el acceso de una información en una plantilla, que es un software libre, Atom, que la mayoría está ahora compartiendo puede ser otro en el futuro, porque justamente la tecnología todo el tiempo va cambiando, pero también está de manera colaborativa las indicaciones de cómo hacerlo, cómo procesarlo, etc. Esto no está ni diseñado, porque esto uno después lo puede diseñar. Perfecto. Esta es la base más simple de cómo hemos puesto nosotros en línea ya lo del catálogo pirobano, el fondo de documentos. Perfecto. Ya está O sea, todo uno no puede armado. acceder. Sí, y eso lo armamos en menos de un mes. Y ahora vamos a incluir también su documento, que no La está imagen. todo, pero la imagen, Bárbaro. ¿sí?, digitalizada, asociada.
Ese es otro ejemplo. Si querés pasar al siguiente, porque tenemos muy poco tiempo. Y esto es qué se debate justamente en este soporte digital con respecto a la propiedad intelectual. Es otro tema, pero es para hablar, es interesante y hay que poder también hacer una conjunción de partes para poder realmente funcionar en términos educativos online, que esté la imagen, que puede estar la obra con sus derechos. Bueno, y acá experiencias similares como para que ustedes vayan viendo qué es lo que nos estamos imaginando nosotros. Hay varias, pero por ahí hay dos que están, es un intermedio entre una y otra de estas características de los museos que tienen derechos liberados y derechos no liberados. Esta sería una experiencia donde se unen 3 museos, ¿no?, en Estados Unidos, que es el MoMA, el Frick Museum y es el Brooklyn, para pensar sus archivos y ponerlos justamente en conjunción y en línea de manera colaborativa. Miren que ahí collaborate dice, y ahí dice archivos o bibliotecas que trabajan conjuntamente. O sea, esa es una red que vieron ahí. Una red que está trabajando, exactamente. Algunas desde el 2006, otras desde 2015, o sea, son recientes, ¿no? Esta otra que tiene que ver más con la línea del Smithsonian, tiene las dos cosas, tienen documentos liberados por la antigüedad y otros que no, entonces igual está toda la ficha descriptiva y debajo dice conéctese para tener un acceso directo, o sea, no los pueden subir. Lo que digo está digitalizado, pero no está subido. Claro, lo que digo es que se puede hacer esto, lo podemos avanzar en estas dos condiciones, o sea, algunos van a poder tener todo online y otros no. Pasan a ver el siguiente. La Tate, lo que tiene de interesante es que ella se propuso algo que también yo me he propuesto y que todavía es un trabajo que vamos a tener que ir haciendo con el tiempo, porque es bastante complicado, pero es cómo hacemos con la carga digital que hay de los objetos artísticos para poder cruzarlos con otra forma de clasificación que es la de los archivos documentales. Es diferente el formato. ¿Cómo convive? ¿Cómo poder convivir? Porque eso es re interesante. Si alguien quiere justamente investigar de determinado artista y tiene toda la fuente documental cruzada con ese artista, empezamos a explotar en el sentido de las investigaciones o los juegos o curatorialmente también que uno quiere decir en relación a esos documentos primarios. Y lo que tiene interesante antes es que la Tate tiene, que solo se pueden meter, todo un documento escrito pensando todos los procesos que tuvo que pasar para generar lo que generaron, que las pudieron cruzar, pero ¿para qué? Para que la gente lo lea y pueda darse cuenta que a partir de una experiencia previa que llevó mucho tiempo, poder avanzar sobre esa experiencia, ¿no? Y eso es lo que nosotros quisiéramos hacer entre las partes. Sobre lo previo avanzado, te paso la posta, pero además seguimos pudiendo colaborar sobre el tema. Y el último es como un gráfico de esto que nosotros nos imaginamos de poder colaborar y generar una red de archivos de arte argentino. ¿Sí? Obviamente que nos vamos a tener que poner de acuerdo las instituciones qué es lo que uno previamente, ¿sí?, pone en jerarquía de esos archivos que a veces son muy cuantiosos, ¿no? Que es lo que hablamos la última vez. Eso siempre es imprescindible. En el caso de la Tate Gallery o en el caso de cualquiera de los ejemplos anteriores, ya lo dice, es un punto primordial antes de partir a hacer la digitalización de esos documentos. Seleccionar y saber cuál es el objetivo, qué queremos hacer entre las partes en combinación con cada uno de estos archivos. No porque subimos todo, sino que tiene que haber una planificación, ¿no?, atrás. Y para esto, como son momentos de poder discutir cada una de las instancias que llevaría a poder generar la red y a poder digitalizar en cada institución, nosotros pusimos el espacio del museo para poder generar en 4 mesas que estuvimos diagramando y poder enterarnos de qué significa más ampliamente, que va a ser el 23 de octubre, cualquier cosa me escriben, el quien está interesado, pero poder participar para ir conociendo la temática. Yo creo que es algo que es mejor saber, es igual que la enfermedad, es mejor saber antes que te vengan con un proyecto que implique un dolor de cabeza después, porque quedamos como a la merced de cuestiones tercerizadas, carísimas, se cortan y no se persiguen. Bueno, ¿como el TMS? Yo tengo un problema con el TMS, lo estamos usando, pero cada vez me dicen más cosas que pagar y me quiero matar. Entonces, para controlar, para hacer un equilibrio, estoy propulsando esta otra cosa.